Hola, youtuberos, jugadores, fantasmas, etc. Soy 56 Sal, y he regresado, con la continuación, de la saga, Una escuela diferente. Bastante tiempo en el que no escribía un creepypasta, este creepypasta contiene algunas partes, no todas, hechos reales. Sin más espera. Empecemos. No puedo creer que esté aquí, sentado en un escritorio. Escribiendo. Lo que les contaré. Pasaron meses después, de mi último encuentro con ese extraño detective. Comencé mi nueva vida escolar, ya hacía tiempo que no tenía tanta tranquilidad, aunque, tardé en adaptarme a este nuevo ambiente, donde no conocía a nadie, salvo a uno, que ya lo conocía en la primaria, pero por los andares del destino, tuvo que salir durante un tiempo de la escuela. Soy bastante solitario y no suelo entablar conversaciones con el resto de la clase, lo único en lo que podía enfocarme era en trabajos, tareas y exámenes. Ni que hablar de las exposiciones. Pero claro, la tranquilidad no duraría demasiado. Mi peor pesadilla. Regresaron. No me había dado cuenta al principio, pero, su extraño regreso comenzó desde la lamentable muerte de un profesor, que murió por extrañas circunstancias, que hoy en día se desconoce. 3 semanas después del lamentable suceso, llegó el nuevo profesor, que lo suplantaría. A primera vista parecía un tipo normal, pero cuando nos tocó una clase con él, me hizo cambiar de parecer. Era estricto, más allá de la palabra. Sus técnicas de enseñanza eran absurdas, bizarras e iban en contra de las leyes de la educación. Pero al parecer a él no le importaba, tanto que nos amenazó con ponernos a hacer ejercicio, si lo denunciábamos con el director. Muchos ya le tenían miedo, pero un día, algunos compañeros, tuvieron que denunciarlo con el director. Pero claro. Era una acusación en contra de un profesor, de parte de alumnos, a quien le iban a creer más. El día que nos tocaba actividad física, cumplió su palabra. Duramos 1 hora bajo el sol. Corriendo sin parar. Todo esto, dio como resultado que una compañera se desmayara y resultara con una clavícula rota, al momento de caer. Al siguiente día, nos enteramos que murió alguien más. Esta vez fue una secretaria. La historia oficial dice que murió de un paro cardíaco, pero debe de haber algo más. Porque en 3 días llegó, la suplente. Para mí eso era demasiado rápido encontrar a alguien disponible, pero lo que más me llamó la atención ese día, fue un mensaje, corto y difícil de entender. 16, en números romanos, ya está aquí, de parte del detective. ¿Qué es lo que trata de decirme? Pero al final no le di importancia, pensando que el detective me jugaba una broma, y no tenía otra cosa que hacer, más que estar viendo porno, las 24 horas del día. Me dio mucha gracia pensar eso, ya que el ambiente se sentía pesado. Desde que llegaron, solo se les ve platicando entre ellos, muy a escondidas. ¿Serán novios? Por extraño que parezca, el ambiente aún era pesado, se me hacía muy difícil estar atento en clase, al igual que los demás tenía mucho sueño, quedándome dormido en clases. Claro, algunos cuantos y yo, nos descubrieron durmiendo, y nos mandaron a detención, para recuperar lo que vimos en clase. Nos quedamos a altas horas de la noche. Una vez que nos levantaron el castigo, procedimos a dirigirnos a nuestras casas, pero algo nos llamó la atención. El carro del director estaba aún ahí, él siempre se va al finalizar las clases. De repente escuchamos un bizarro sonido, como si golpearas una bolsa de agua o lodo, no podía reconocer bien ese sonido. Varios decidimos revisar. Lo que vimos, hizo que mi mente tardara en procesar lo ocurrido. Era el profesor, azotando la cabeza muy poco reconocible del director, contra el pavimento, y golpeándolo con una vara metálica, dejando la sangre y la materia del cerebro fluyera sobre el pavimento. Mi celular sonó, llamando la atención del profesor. Los demás salieron huyendo, pero yo no lograba moverme, estaba en shock. Mientras se acercaba más, y más, a mí. Al tenerlo unos pocos centímetros de mí, mis piernas lograron responder. Pero un movimiento torpe hizo que cayera al suelo. Carajo, este es mi fin.
El profesor me dio una patada en el estómago, sacándome el aire. No podía moverme, no tenía fuerzas con que defenderme, lo único que podía hacer era mirar la cara de rabia, y esos ojos llenos de furia. Cuando él se preparaba para darme un golpe con la vara de metal, el profesor fue golpeado por un ladrillo en la cara, fue tan fuerte el impacto que lo hizo retroceder unos cuantos pasos. Era una mujer quien lo había arrojado, ella me levantó y salimos de ahí, antes de que el profesor se recuperara de ese merecido golpe. No sé cuánto corrimos, nos separamos. Pero sabía que ya estábamos fuera de peligro. Decidí sentarme, por el cansancio que tenía, y traté de repasar lo ocurrido. Recordé que el celular había sonado. Lo chequé y era otro mensaje de ese detective. Al igual que el anterior mensaje decía, 16, llegarán. Corto, y sin especificaciones. Me pregunté, ¿qué mierda trata de decirme? Pero ya había recibido tanta carga ese día. Por lo que decidí moverme hacia mi casa. Al día siguiente me enteré, que una compañera que estaba con nosotros, se había suicidado. Me pregunté si no era ella la que me había salvado. Aún no estaba a salvo. Nos llamaron desde dirección. Y varios oficiales estaban ahí, investigando sobre el posible suicidio de aquella compañera. Los que estuvimos con ella aquella noche, sabíamos lo que la llevó a hacer eso. Se rompió el silencio cuando uno de nosotros decidió hablar en contra del profesor. Pero el muy maldito ya lo tenía todo planeado. Él tenía una coartada. La muerte del director fue causada por un accidente automovilístico, donde el vehículo cayó a un barranco haciendo que este estallara. La única manera de reconocerlo fue a través de la dentadura, mientras que el profesor estaba trabajando con la secretaria durante el accidente. Pero ¿cómo demonios logró tener todo eso preparado? Varios de nosotros defendimos a nuestro compañero, pero no había pruebas de lo que decíamos. Tratamos de mostrar el pavimento, donde el director fue machacado hasta sacarle todos los hilos de carne y venas. Pero no había nada. Estaba limpio. La secretaria mencionó que la traíamos en contra del profesor. Los oficiales nos dieron una advertencia contra falsedades. El caso se cerró cuando mostraron que la mujer padecía problemas mentales. Claro, eso era falso. Todo empeoró más, cuando llegó la suplente del director. Esta era una directora. Se parecía mucho a aquella mujer que era entrevistada por la televisión hace meses, después de lo sucedido en aquella escuela en el que murió Juan. Los que culpamos al profesor, éramos ahora el objetivo de aquella directora. Ella hizo un cambio de profesores, llegando varios, que al parecer, se conocían todos. La directora estipuló varias reglas en la escuela, eran tan inflexibles, no podíamos salir del salón sin que nos estuvieran vigilando, comíamos en los salones, no podíamos susurrar porque si no te llevaban y nunca regresabas. Entre los primeros, fueron los que culpamos al director. Los padres no podían sacar a sus hijos de ahí, por varias razones. No encontraban los papeles originales, o simplemente ya no se les volvía a ver a la familia entera, dejando abandonado a los hijos. La policía no podía hacer nada. Pero con el tiempo supimos que ya no eran realmente policías. Durante esos días, llegó una nueva alumna, su nombre era Elizabeth. El tiempo para todos era lento y cruel. Ya había pasado un mes desde que empezó todo este infierno. Mientras tanto en clases, decidí ir al baño, Elizabeth también quería ir conmigo. Cualquiera hubiese gritado que íbamos a tener sexo, pero como estaba el ambiente, nadie podía hablar. Así que tuvo que ir un guardia a vigilarnos. Cuando llegamos a los baños, escuché vibrar el celular, era una llamada del detective y él me decía: 16 está ahí, corre. Después de eso colgó. ¿Qué carajo fue eso? Un grito se escuchó. Salí a ver qué pasaba. Era Elizabeth, ella le cortó la garganta al vigilante con un trozo de vidrio. Quise correr. Pero ella me logró agarrar. Me dijo que era su amiga y que era ella la que me salvó aquella noche, antes de que el profesor me matara. Entonces confié en ella, pero aún no entendía por qué mató al vigilante. Al parecer el grito se logró escuchar.
llamando la atención de los docentes, y nos trataran de capturar. Todos ellos portaban un látigo y varias varas de metal. Pero eso no era lo peor. Ellos sacaron una criatura. No era humana. Tenía 8 brazos como extremidades, carecía de ojos, su cara estaba formada, con lo que parecía ser una enorme boca, su piel era muy arrugada, y se le notaba la piel viscosa, con un tipo de moco cristalino. A simple vista era repugnante. La única forma de salir era por la entrada superior, pero estaba bien cerrada y solo con la llave del portero se podría abrir. El hijo de puta del portero tenía un paralizador eléctrico. Así que para nosotros no había salida. ¿Qué pasaría si nos atrapan? Me vino a la mente todos los cadáveres, llenos de máquinas, y sangre por donde quieren esa maldita escuela. Elizabeth me jaló del brazo, para correr hacia la salida, pero la criatura se movía como una araña, y logrando agarrarme del pie, haciendo que cayera al suelo. Mientras tanto varios profesores se acercaban, todos con esa mirada, no parpadeaban ni un segundo y esa sonrisa que me erizaba la piel. Yo les grité que eran unos maniáticos, hijos de la gran puta. Error mío que los hizo enfurecer más. Mientras tanto Elizabeth logró arreglárselas para poder salir. Logró matar al portero ella sola, qué suertuda. Me utilizó. Para mí era el fin. Terminaría igual, los que no lograron salir con vida, aquella vez. Me sostuvieron, la criatura abrió su enorme boca, en ellas se miraban enormes dientes, acerrados, parecía una sanguijuela. Pero no les bastaba. Me arrojaron al suelo, y se preparaban para azotarme con esos látigos de alambre. Pero a lo lejos logré escuchar un motor. ¿Un carro? Era correcto. Pasó la entrada tirando la entrada superior, al aproximarse logró atropellar a varios de los profesores. Al abrirse la puerta, era el detective y Elizabeth. Me subieron al auto y salimos. La criatura logró subirse al techo del auto, pero unos movimientos del vehículo lograron zafarnos de él, logrando así salir de allí. Le pregunté al detective qué pasaría con los demás, que se quedaron atrapados. Él simplemente me respondió: ellos ya no tienen oportunidad. Tomamos el primer vuelo hacia Europa, dejando a mi familia y amigos atrás. Estoy oculto y nos buscan por asesinato. Ahora. Se aproxima algo. Y tu vida podría estar en peligro. Bueno, eso es todo amigos, es bastante largo el creepypasta, pero si llegaste hasta el final, te lo agradezco muchísimo, comenta y puntúa. Pero antes un chiste malo. ¿Qué le pasa a Santa Claus si pierde un reno? Le da insuficiencia renal. Jajajajaja xd xd xd. Nos vemos hasta la próxima.